Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana. Al recitar el credo, podemos identificar que tiene tres grandes partes. La primera habla de la persona divina del Padre y de su obra admirable que es la creación. La parte que sigue habla de Cristo, que es la segunda persona divina, y del misterio de redención que llevó a cabo. Y en la tercera parte se habla del Espíritu Santo, que es la tercera persona divina, que es fuente y principio de nuestra santificación. Ya desde el tiempo de los padres de la Iglesia, es decir, desde los principios del cristianismo, se les llamaba artículos a estas tres partes porque están articuladas a la manera en la cual las partes del cuerpo humano se articulan, pero a la vez distinguen y separan los distintos miembros. En la parte final del credo, recitado en la misa dominical, ya sea el credo de Nicea-Constantinopla o el de los apóstoles, se expresan también otras profesiones de fe. Así pues, después de haber confesado a nuestra Madre la Iglesia como una santa, católica y apostólica, el símbolo o credo de los apóstoles añade: creo en la comunión de los santos. Esta expresión tiene dos significados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Aquí no está de más señalar que toda persona que está en gracia de Dios es una persona santa. Y conviene la aclaración, porque a veces se piensa que persona santa solo es aquella que ha sido elevada a los altares para ser nuestro modelo. Al mencionar la comunión de las cosas santas, debemos referirnos sobre todo al fruto de los sacramentos, el cual es patrimonio de todos, y por ello podemos aplicar el nombre de comunión a los 7 sacramentos, porque cada uno de ellos nos une, nos pone en comunión con Dios, aunque la Eucaristía es quien recibe más apropiadamente el nombre de comunión, porque ella es la que lleva esta común unión a su culminación. Otra forma de expresar esa comunión de cosas es la comunión de los carismas, ya que el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Como lo señala la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 7, cuando dice: a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Hay una tercera forma en que expresa esa comunión de cosas. Lucas, en el capítulo 16, nos dice que el cristiano es un administrador de los bienes del Señor, de lo cual podemos derivar que todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe por lo tanto socorrer al necesitado. Por lo que toca a la comunión de las personas, nos dice el Catecismo de la Iglesia que mientras llegue el día en que el Señor venga a la tierra
por segunda vez en su esplendor y con todos sus ángeles, una parte de la iglesia se encuentra peregrina en la tierra. Otros, ya difuntos, están purificando y otros, ya glorificados, contemplan al mismo Dios uno y trino, tal cual es. Estos últimos, los ya glorificados, por el hecho de estar más íntimamente unidos a Cristo, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Nosotros, los que formamos la iglesia aún peregrina, veneramos el recuerdo de aquellos que ya gozan de Dios, no tan solo como modelos nuestros, sino para que la unión de toda la iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la iglesia peregrina que somos nosotros, conscientes de esa comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, honra el recuerdo de los difuntos y ofrece por ellos oraciones, pues como dice la segunda de Macabeos capítulo 12 versículo 11, es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Después de profesar nuestra creencia en la comunión de los santos, nuestra siguiente profesión de fe dice: confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y es que Cristo también vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo, conforme lo señala Marcos en su capítulo 16, versículos 15 al 16. Id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a las personas de todas las debilidades de la naturaleza, ya que todavía nosotros, al peregrinar en este mundo, tenemos que combatir los efectos de la concupiscencia, es decir, el apetito desordenado de los placeres, que no cesa de inducirnos al mal. Considerando ese combate que diariamente libramos contra nuestra inclinación al mal y estando propensos al pecado, era necesario que la iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados. Hacía falta que el bautismo no fuera el único recurso para el perdón. Y es así como por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la iglesia, pues no hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar, ni hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Todo es posible gracias a que Cristo, al darnos el Espíritu Santo a sus apóstoles, al darles el Espíritu Santo a sus apóstoles, les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados, al decir: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Decía San Juan Crisóstomo: los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona pues allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Pasando a otra de las profesiones de fe que hacemos en el credo,
decimos, creo en la resurrección de la carne, es decir, creemos firmemente que del mismo modo que Cristo ha resucitado de entre los muertos y vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, pues Él los resucitará en el último día. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. Por eso, al decir resurrección de la carne, significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida, como lo dice Romanos 8. También diremos de esta profesión de fe que la creencia en la resurrección de los muertos ha sido desde los inicios de la Iglesia un elemento esencial de la fe cristiana. Ya lo señalaba tanto Tertuliano, que era un padre de la Iglesia, como también la primera de Corintios, capítulo 15, en sus versículos 12 al 14, que dice: ¿Cómo andan diciendo algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Jesús mismo liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona al decir: yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre, lo cual encontramos en Juan 6. Para los saduceos que no creían en la resurrección, Jesús tiene palabras muy duras. Ustedes no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Ustedes están en un error. En la última profesión que hacemos en el credo, decimos: creo en la vida del mundo futuro, o bien creo en la vida eterna. Y decimos así porque el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia Él y como la entrada en la vida eterna. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su paga o retribución eterna, bien sea a través de una purificación, bien sea para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien sea para la condenación inmediata y eterna. Como todos sabemos, esa vida de comunión con Dios, con la Virgen María, con los ángeles y con todos los bienaventurados se llama cielo. Por tanto, ese cielo es el fin último del hombre y es la realización de sus aspiraciones más profundas. Vivir en el cielo es estar con Cristo, como dice tanto Juan 14 como Filipenses 1. Debemos decir que por mucho esfuerzo que hagamos, jamás podremos imaginarnos, aunque sea pálidamente, lo que es el cielo, porque es una realidad espiritual que sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de esa realidad solo en imágenes. Nos lo presenta como luz, como vida, como paz, como banquete de bodas, como casa del Padre y como paraíso. Pues como dice la primera de Corintios,
capítulo 2, versículo 9, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. En otras palabras, el cielo es una realidad infinitamente hermosa que no se puede describir. Pasamos ahora a la segunda forma de pago o retribución que recibe el alma inmortal. Se trata del purgatorio. Nos dice el Catecismo de la Iglesia que aquellos que mueren en estado de gracia y en la amistad de Dios, pero que aún no están del todo purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, deben sufrir después de su muerte una purificación, para así obtener la santidad necesaria que les permita entrar en la alegría de la gloria o el cielo. Este sufrimiento que busca la purificación final de los elegidos es completamente distinto del que sufren los condenados, ya que esta purificación se da bajo un estado de esperanza de ir a gozar un día de Dios, cosa que no sucede con los condenados. A este estado de purificación la Iglesia lo llama purgatorio. Tomando en cuenta algunos pasajes de la Escritura, como 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, en donde se hace presente un fuego purificador. Tomando en cuenta que la oración que se aplica por los difuntos, como lo señala, por ejemplo, la segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, desde los primeros tiempos, la Iglesia honra la memoria de los difuntos y ofrece sufragios, es decir, socorros o auxilios en su favor. Muy particularmente el sacrificio de la Eucaristía, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Desde luego que también la Iglesia recomienda las obras de penitencia, las indulgencias y las limosnas a los necesitados como medio por los cuales podemos ayudar a los difuntos. Tenemos que hablar finalmente de esa tercera forma de pago o retribución que recibirá el alma inmortal. Dice la primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Esto quiere decir que quien no ama permanece en la muerte. También Mateo 25, del 41 al 43, nos dice que el Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Así pues, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. También en Mateo 13, del 41 al 42, anuncia Jesús en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad, o sea, a los autores de maldad e inmortalidad, y los arrojará al horno ardiendo y pronunciará esta condena: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno,
Los evangelios atestiguan que Jesús habla con frecuencias del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el final de su vida rehúsan creer y convertirse. La enseñanza de la Iglesia nos dice que las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufrirán las penas del infierno, con la cual está reafirmando la existencia del infierno y su eternidad. Nos dice asimismo la Iglesia que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. La Iglesia permanece en un continuo llamamiento a usar responsablemente la libertad, un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta que lleva a la perdición. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, que estemos continuamente en vela y así, al terminar nuestra única carrera, que es la vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contado entre los santos. Hay que insistir en esto. Dios no predestina a nadie a ir al infierno, y para que eso suceda es necesaria una gran aversión voluntaria a Dios, es decir, insistir y permanecer en un estado de pecado mortal hasta el final. En la segunda de Pedro 3, versículo 9, nos dice: Dios quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a su conversión. Y en la liturgia eucarística, la Iglesia implora la misericordia de Dios diciendo: acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. El credo es un resumen de nuestra fe. Rezarlo es entrar en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo y con toda la Iglesia. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es la fuente de todos los otros misterios de la fe. Desde sus inicios, la Iglesia transmitió su fe por medio de fórmulas o resúmenes breves que contienen las principales verdades de nuestra fe. Esas verdades de fe contenidas en el credo son nuestra creencia en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida futura. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.